Bien, muy bien, gracias a Dios. Todo bien. Acá Bueno, profe. andamos. ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Bueno. Bien, profe. ¿Su estado de salud cómo está? ¿Bien? ¿Cómo? ¿Su situación de salud está bien? Ahí está mi situación de salud. Tirando. Días buenos y días muy malos, pero bueno. Siguiendo adelante, no importa. Está bien, profe. Seguimos Siga adelante. cuidándose. Adelante, no queda otra, lamentablemente. ¿Ustedes cómo andan? ¿Bien? Bueno, ahí terminé, ahí terminé de anotar a todos los compañeros, ¿sí? Escúchenme una cosa. Hoy vamos a desarrollar, ¿sí? Voy a compartir pantalla, si les parece bien. ¿Qué ven en este momento? ¿Me siguen viendo a mí? Sí, ahí está. Ahí vamos a compartir pantalla. Sí, profe. Ahí estamos. Ahí vamos a compartir pantalla. A ver, F5, a ver si me arranca esto, que está más largo que esto. Ahí está. Vamos a minimizar esto. Bueno, ¿se acuerdan todo lo que veníamos desarrollando, no? Hoy me propongo, hoy lo que les quiero proponer a todos es que podamos ver estos dos enunciados que ustedes pueden ver acá, pueden apreciar acá. Un segundito que voy a admitir a unos compañeros más, ¿sí? Termino de admitir a los compañeros y seguimos charlando, ¿sí? No sé por qué hay gente que no... Hay gente que entró y volvió a salir. Ahí está. Ahí estamos. Ahí están todos. Bueno, ¿se escucha? ¿Me escuchan bien ustedes? Sí, sí, se escucha. Sí, Bueno, se escucha. hoy vamos a terminar de redondear el tema de lo que veníamos desarrollando en relación a los avances científicos y tecnológicos, en relación a la investigación tecnológica. Y para darle un cierre, digamos, me propongo que veamos algunos datos que son clarificadores y son testigos y nos muestran cómo hay desigualdades sociales frente a estos avances científicos y tecnológicos, ¿no? Y después, en una segunda entrada, vamos a ver y analizar si la salud es un derecho o un deber, ¿sí? ¿Y qué responsabilidad nos cabe a nosotros frente a la salud si realmente la tomamos como un derecho o como un deber? ¿Les parece bien? ¿Arrancamos nomás? Sí, profe. Sí, profe, Sí, ¿quién habla? dice Reyes si la puede aceptar. ¿Quién? Reyes. Reyes, a ver. No me aparece nadie, previo. A ver, dame un segundito. Porque dice que está esperando. Ah, acá está, perdón. Ahí está, Adriana Reyes admitida, tiene razón. Ahí está, perdón, disculpe. Gracias, profe. No, por favor. Y Nadia también dice que está en espera, profe. ¿Sudai? Sí, Ah, bueno, ya está, ahí está admitida. Ahí está admitida. Salinas. ¿Falta alguien más? Salinas, Noelia. Salinas Noelia, a ver, un segundito que la voy a buscar. Hola, profe, buenas tardes. Hola, ¿cómo le va? Salinas Noelia, Bien, ¿me falta? profe, ¿usted? Hola, ¿Cómo? buenas tardes. Bien, ¿cómo andan? Bien, Un profe. segundito que le estoy buscando a Salinas Noelia a ver si la admito. Bueno, profe. Acá estoy yo. Ah, bueno, Yo estoy entonces, acá, profe. vio, me quieren marear, me dicen que no está. Me hacen quedar mal, No, ¿viste? estoy acá. Bueno. Ya están todos entonces, ya están todos. Bueno, buenas tardes a todos y a los que entraron a lo último también. Bueno, arrancamos. Hoy nos proponemos analizar estos dos enunciados, les decía a sus compañeros, a los que entraron desde un primer momento. Les hago la aclaración para los que entraron hace segunditos. ¿Sí? Nos proponemos analizar y discutir dos temas muy importantes, que son las desigualdades sociales frente a los avances científicos y tecnológicos. Y en la segunda entrada vamos a poder abrir un lindo debate para poder analizar si la salud es un derecho o un deber, ¿sí?
una gran pregunta que nos podemos hacer y que podemos llegar a debatir varias respuestas que podemos, o varias posiciones o visiones que podemos tener cada uno de nosotros, ¿no? En cuanto a algo tan importante como la salud. Bueno, me propongo que comencemos, si les parece bien. Silencian los audios y vamos arrancando. Y vamos arrancando, y si alguien tiene algún tipo de duda, sabe que no tiene ningún problema, me puede interrumpir y charlamos sobre si es que quieren hacer alguna aclaración o quieren aportar algo al desarrollo de la clase. Bueno, vamos nomás. Bueno, comenzando con las desigualdades sociales frente a los avances científicos y tecnológicos. Podemos decir que la ciencia y la tecnología han terminado por transformar numerosos espacios de las sociedades contemporáneas, es decir, de las sociedades actuales, ¿sí? Por las cuales transitamos y formamos parte, y no podemos negar verdaderamente los beneficios que nos han traído esas transformaciones científicas y tecnológicas para nuestras vidas. Pero también hay que darle importancia a numerosos riesgos que han surgido y se han establecido como consecuencia de estos desarrollos científico-tecnológicos tan vertiginosos, tan rápidos, ¿sí? Que han surgido. ¿Se escucha? Sí, se escucha bien, profe. Bueno, gracias. Sí, profe. Gracias. También se atribuyen a la ciencia y a la tecnología grandes efectos sobre la sociedad, en particular en el campo de la tecnología de la producción y de la información y de la biotecnología. Ahora vamos a ver qué es todo esto y cómo ha repercutido, ¿sí?, en diversas partes del planeta Tierra, hablando en particularmente de los países o naciones según recursos económicos que éstas posean, ¿sí? Algunos críticos consideran que estos desarrollos contribuyeron a que los países, regiones y grupos sociales más ricos se hayan vuelto verdaderamente más ricos. Es decir, que la brecha entre ricos y pobres, que se pensaba disminuir, por el contrario, ha aumentado. Para que tengamos un número donde pararnos y a modo de ejemplo, en el año 60, en 1960, el 20% de la población de todo el mundo, en los países más ricos, tenía 30 veces más ingresos que el 20% más pobre. ¿Sí? Imagínense esa brecha y traten de imaginárselo por un momento, esa dimensión, esa gran distancia que hay entre unos y otros, ¿no? Y en el año 1997, esa distancia, esa diferencia se amplió a 74 veces más. O sea que la postergación de esa gente a la cual hace referencia este enunciado, este ejemplo, se amplió muchísimo más, ¿sí? ¿Y en una diferencia de cuánto? De 37 años, ¿sí? No mucho tiempo, verdaderamente. Y si nos referimos a Internet y cómo nos encontramos nosotros parados acá, verdaderamente, cuando decidí usar esto para ejemplificar qué bien que nos viene a nosotros, verdaderamente. Estamos acá parados y es lo que sufrimos nosotros día a día con todos los prestadores de Internet que verdaderamente cada vez son más caros, ¿sí? Y cada vez ofrecen peor conectividad, peor servicio. Por ejemplo, la Internet se presentaba por los que la generaban como la democracia para el futuro, ¿sí? Cuando surgió Internet, que surgió allá por el año, si no me equivoco, surgió Internet hace 20, 21 años, a lo mejor un poquito más, ¿sí? Me acuerdo que estaba, si no me equivoco, era en aquella época, no sé si hay algunos que tienen más o menos, transitan mis años, que se pueden llegar a acordar. ¿Se acuerdan que si existía Movicom Bell South? Vos ibas a comprar un celular en la época que nos recuperamos a nivel local acá en la República Argentina, después de la gran crisis del 2000-2001, vos en el 2002-2003 te ibas a comprar un celular o ibas a comprar algún electrodoméstico y te regalaban un celular y te regalaban internet
por, si no me equivoco, el término de 10 años, que era Movicom Belsauth, que después se transformó en Movistar, ¿no? Eran las empresas que recién surgían de telefonía celular. Movicom, me acuerdo que también estaba Unifón, ¿sí? No sé si alguien que tiene mis años recuerda de lo que les estoy hablando, ¿sí? A modo de ejemplo. Y verdaderamente achicó las distancias en cuanto a comunicación Internet. Pero verdaderamente nosotros, a diario, cualquiera de ustedes en su hogar o yo en el mío, lo mismo en el celular, independientemente del equipo que utilicemos para poder conectarnos, la conexión deja mucho que desear. Cada vez el costo es más alto y cada vez el servicio es más ineficiente en cuanto a utilidad que le podamos dar nosotros, ¿sí? Por eso, cuando hace 20 años se presentaba como la democracia del futuro, vemos que tan solo, como dice acá esta filmina, el 20% más rico de la Tierra dispone del 93% del uso total de este medio. ¿Qué quiere decir? Que aquellas personas con ingresos, educación y contactos en sentido literal, ¿sí? En sentido literal, tienen un acceso barato e instantáneo a la información. El resto, que vendríamos a ser nosotros, ¿sí? Nos quedamos con un acceso incierto, lento y costoso. Cuando la gente vive y compite en estos dos mundos, uno junto al otro, la ventaja de estar conectados dominará a los marginales y empobrecidos, acallando las voces y sus preocupaciones en la conversación global. Esto se decía en la Organización de las Naciones Unidas allá por el año 1999. ¿Sí? La distancia, así como se achica, se agranda la distancia, ¿sí? Desde el punto de vista de acceso económico, podríamos decirlo, también se agranda la distancia en cuanto a la posibilidad de expresarse o a la posibilidad del acceso a información, ¿sí? Nadie está hablando, tampoco hay que ser tremendistas, ¿sí? Tampoco hay que ser tremendistas y decir que estamos siendo censurados, porque no hay, gracias a Dios, tenemos un gobierno democrático, ¿sí? Que se eligió por el voto popular y tenemos libertad de expresión, nos podemos expresar y demás, hay libertad de prensa, libertad de opinión pública y todo, pero si uno analiza más profundamente todo esto que estamos desarrollando, es una forma como de incomunicarte el no tener un buen acceso a, a, una, a una buena conexión a Internet, ¿sí? El no tener un buen acceso a Internet te hace limitar y te coarta la posibilidad de estar conectado, entre comillas. Pongamos de ejemplo, sin ánimo de equivocarme, el hecho del cierre de las aulas presenciales, el no cursado presencial en relación a la pandemia que estamos viviendo. Si nosotros tenemos estas conexiones deficitarias e ineficientes, en algún momento no va a poder llevarse verdaderamente un adecuado cursado virtual, por decirlo de una forma. Todos somos testigos, ¿sí? Perdónenla a lo mejor si resulto repetitivo, todos somos testigos del problema que tenemos con la conexión, verdaderamente. Verdaderamente todo el tiempo hay algún tipo de Perdón, inconveniente. profe, Sí, dígame. en algún momento no, en este momento En está este pasando, momento, porque obvio. hay un montón de chicos de las villas que no tienen acceso a internet y no están teniendo acceso a las clases virtuales tampoco, Sí, 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 por en todos ejemplo. Y lados. sin ir más lejos, no solo en las villas, sino a uno mismo. A veces te quedaste sin trabajo porque por la pandemia, por lo que sea, y entre comer y pagar 3.000 pesos de internet, obviamente vas a elegir comer. Obviamente. Y no vas a querer, no te va a importar el internet. O sea, Es la porque hay verdad. prioridades. Es la verdad, es la verdad. Es por una cuestión de prioridades, es verdad. Es verdad. Pero considero que es mucho más importante la salud. ¿En qué sentido? Totalmente. ¿Quién habló? Perdón. Nadia, Suday. Ah, ¿cómo le va, Nadia? ¿Qué cosa es más importante, Nadia? La salud de los niños o adultos o todos los que nos estamos educando es más importante. Claro, bueno, pero el tema está referido en este momento a la accesibilidad y a la tecnología. Estamos La hablando salud, con sí, la- obviamente, que es importante para todos. Estamos hablando en cuanto a la comunicación. ¿Usted cómo plantearía que es más importante una cosa que la otra? ¿Cómo podría ejemplificar?
Mire, ¿me escucha Nadia? Lo ¿Se escucho escucha? entrecortado. Bueno, ¿me escuchan todos? ¿Se escucha claro? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. bueno, escuchen esto que les voy a decir y ahí analicen cada uno según su punto de vista y si alguien lo quiere expresar, a ver qué les parece. Cerramos las escuelas porque la salud es más importante, ¿no? ¿Verdaderamente? Estamos todos de acuerdo que preservar la vida es mucho más importante. Entonces, ¿qué hacemos? Cerramos las escuelas, ¿no? Nos aislamos, los guardamos. Los chicos, los alumnos o los estudiantes que acuden a la escuela y en la escuela, esa a la que acuden, que ahora no pueden acudir, ¿por qué? Por el tema de la pandemia, reciben la única ración de comida que comen al día, ¿no? Verdaderamente, ¿se midió a todos con la misma vara o no? No sé qué opinan. No. No, y No ahí se no. inicia todos con la misma vara, pero esos chicos que no tienen la comida del colegio, se les da también una mercadería por mes, que obvio no le va a alcanzar para todo el mes. ¿Cómo sabe que se la... Estela, con todo respeto le digo, ¿cómo sabe que se la dan? ¿Usted piensa que se toman el trabajo de analizar caso a caso? Persona por persona. No, es por familia comunidad, por profe. familia. No es por No, caso a profe, caso. no le dan, o sea, Es no por analizan comunidad, la no caso a persona caso. por persona y la necesidad de cada uno, si no, no harían eso, pero sí le dan mercadería, porque a mi hermana se la dan. Y Sí, no es que no le dan un pack de leche, le dan un pack yo lo de entiendo, harina. yo entiendo perfecto y respeto todas las posiciones, Interviene. pero el que siempre perdió Es el pobre. el que siempre perdió por pobre, siempre pierde aún más frente a las decisiones de la mayoría. ¿Se entiende a lo que Obvio. voy? Sí, Yo quiero sí. que podamos visibilizar eso. Yo no estoy en desacuerdo con que se cierren las aulas, pero el pibe que se caga de hambre, perdón el término tan burdo que estoy usando, pero el pibe que se caga de hambre todos los días y va a la escuela a comer, si vos le cerrás el colegio, no tiene dónde ir a morfar. ¿Se entiende a qué voy? Sí, se entiende. Porque es muy fácil, con todo respeto, le digo, es muy fácil tomar decisiones desde un sillón donde vos sabés que todos los meses cobrás, ¿sí? Donde tenés la última computadora, la mejor conexión, que encima te la paga el pueblo, ¿sí? Acá yo no estoy haciendo partidismo político, ¿sí? Estoy hablando de política, porque estoy haciendo una observación política. Si hablamos de justicia social, deberíamos analizar cada caso en sí, porque a la gente que le pretendemos salvar la vida en relación al COVID, esa persona no se muere de COVID, pero me permito decir que se muere de hambre. Mil disculpas por esto, pero Igual, profe, es una realidad. una decisión siempre es el parche de otra, porque ¿por qué Exactamente, los pibes muchachos. tienen que ir a comer a la escuela? Siempre es un Exactamente. parche lo que se está haciendo. Exactamente. Porque esos bolsones a los que hace referencia Estela, yo sé que los dan. Nadie dice que no los dan. Pero los bolsones que dan, muchachos, para que todos sepamos, cuando nos llenamos la boca hablando de justicia social, ¿sí? Cuando uno habla, tiene que hablar con fundamento. ¿Los bolsones de comida existen? Es verdad, existen. Dan bolsones de comida. ¿Pero saben qué tienen los bolsones de comida? Los bolsones de comida... Una calidad horrible. No, al margen de la calidad. Son ricos en harinas. Y las harinas son Sí, ricas en hidratos de carbono. No tienen ningún tipo de valor proteico. Y la proteína es vital para el desarrollo del cerebro de los niños y para que no tengamos a futuro una población de delincuentes e ignorantes. ¿Entiende a qué voy? A eso voy. Que lamentablemente con las decisiones, siempre el que fue pobre pierde y va a seguir perdiendo. Esté quien esté sentado en el sillón de Rivadavia. Porque no tenemos políticas a futuro. Ya lo hablamos en clases anteriores. Supongan que el presidente que tenemos ahora hace algo bueno. ¿En cuanto a qué? En cuanto a estructura, decide ir a fondo y hacer, no sé, un plan a años. Viene uno, el del gobierno que viene y no, ya no le gustó, lo saca. Y es vuelta a empezar.
Y el No que- es un país que se caracterice por las políticas a largo plazo. No, y el que aunque esté forma bueno parte- lo que haya hecho el otro, y por el- una cuestión de egos políticos lo descarta. todos hacen lo mismo, todos hacen lo mismo. ¿Y saben por dónde pasa la responsabilidad? Nosotros también tenemos responsabilidad frente a eso. Porque lamentablemente nadie presenta un proyecto verdadero. Porque el gran problema que nosotros tenemos, ¿saben cuál es? Como país, ¿no? Opino humildemente yo, es que siempre nos quedamos en proyecto. Siempre nos quedamos en proyecto. ¿Y qué es proyecto? ¿Qué es proyecto? Si uno va a la definición de proyecto, es algo a desarrollar. Y no es algo a desarrollar. Acá hay que tomar medidas urgentes en cuanto, está bien, están tomando medidas en cuanto a la cuarentena, en cuanto a la pandemia. Pero una vez que se acabe la cuarentena, viene otra excusa, ¿se entiende? Y siempre la gente más postergada termina pasándola mal, lamentablemente. El que no tiene para comer va a seguir sin tener para comer, y es así, sucesivamente, lamentablemente. La verdad, yo lo lamento muchísimo, pero es así. Por eso, cuando nosotros hablamos, opina, todos tenemos la libertad de opinar, pero cuando hablamos, hablemos con fundamento, que eso es bueno, porque si no, escuchamos chicos, sin ir más lejos, prendés el televisor y todos los días malas noticias. Si hay vacunas, porque hay vacunas. Si no hay vacunas, porque no hay vacunas. Si hay, porque son pocas. Si hay muchas, porque hay muchas. Pongámonos de acuerdo en algo alguna vez, por favor, y así vamos a salir adelante. Si no, vamos a seguir en la arena movediza sin ir a ningún lado. Perdónenme, pero creo que tenemos que comentarlo y que el hecho de que nosotros nos podamos encontrar frente a estos encuentros, ¿no?, de clase, es que podamos debatir incluso temas de actualidad como este. Por eso le agradezco a Nadia lo que expuso, le agradezco a Petragali, a Estela, a Roberto, a todos los que participan, porque se hace más rico el encuentro, ¿no? Bueno, ¿seguimos? Estimados, ¿se escucha? Sí, Sí, profe, se profe. escucha. Sí, Sí, profe, profe. siga. Volvamos a la tecnología. Volvemos a la tecnología, Nadia, volvamos a la tecnología. Verdaderamente la ciencia y la tecnología, por lo que estamos hablando, ¿sí?, y vivencias que tenemos habitualmente, podemos darnos cuenta que no han contribuido suficientemente a contrarrestar el aumento, ¿sí?, de las personas pobres a nivel mundial. Y como habíamos ya desarrollado en otras clases, estas personas ni siquiera tienen acceso a una fuente de agua potable, a un adecuado saneamiento en cuanto a la eliminación de excretas, ¿sí? En África y en América Latina, a modo de ejemplo, en la década de los años 80, fueron testigos de la detención e incluso de la involución de los logros alcanzados en cuanto a nivel de vida. Y me permito traerlo hasta hoy en día, esto, ¿sí? Esto al margen de la situación que se está viviendo en este momento, también la pobreza y la brecha entre los que menos tienen y los que tienen o los que más tienen continúa en aumento, lamentablemente, ¿sí? Continuando, la ciencia y la tecnología favorecen los intereses de ciertos grupos sociales y de los países más fuertes, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí?, sin ir más lejos, en cuanto a la provisión de vacunas, ¿sí? ¿Se está escuchando bien? Sí, profe. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Pfizer? ¿Qué hizo el laboratorio Pfizer? Un laboratorio, si no me equivoco, norteamericano, ¿no? ¿Estoy equivocado? Es un laboratorio norteamericano, Pfizer. Sí, norteamericano. ¿Qué hizo Pfizer? Sí. Pfizer vino y propuso que seamos uno de los países testigos en cuanto a la experimentación en pos del desarrollo de la vacuna, ¿sí? ¿Y qué hicieron muchos ciudadanos? ¿Sí? Se postularon desinteresadamente. ¿Se querían vacunar? Exacto, se postularon desinteresadamente a que Pfizer los utilizara como conejillos de indias. Y cuando el gobierno argentino les requirió entre 20 y 22 millones de vacunas, ¿qué pasó con Pfizer?
esas vacunas nunca llegaron, ¿sí? Por eso, acá está, a modo de ejemplo, las desigualdades, ¿sí? Y como reza esta filmina, que dice que la ciencia y la tecnología favorecen los intereses de los grupos sociales y de los países más fuertes, ¿sí? Porque vinieron acá tocando bocina, que ¿qué querían hacer? Usarnos como conejillos de India. ¿La gente qué hizo? La gente fue, participó del estudio, pero cuando tenían que enviar las vacunas a las cuales se comprometieron a enviar con el gobierno argentino, con el Estado argentino, nos hicieron pito catalán, ¿sí? Ahí está la explicación de por qué tenemos gran ausencia y gran falta de vacunas todavía, ¿sí? Porque no fue respetado. O se ¿sí? fueron por el costado también de la gente. Sí, pero eso es, estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero bueno, acá estamos tratando de objetivizar, tratando de objetivar el tema de la diferencia, de la brecha que hay entre los más poderosos y más ricos, ¿sí? Y el favoritismo en cuanto a ciertos intereses de ciertos grupos sociales. Porque no fueron a Estados Unidos a buscar los conejillos de India, nos vinieron a buscar a nosotros, ¿sí? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta con respecto a la vacuna de Pfizer? Sí, cómo no, le escucho. Si bien también no había quedado trabado por el tema de que no querían decir lo que tenían, lo que tenía la vacuna. No. ¿Saben qué querían? ¿Saben qué querían? ¿Por qué en parte hubo desacuerdo? Porque No sé, por eso le preguntaba. querían como garantía de que, yo qué sé, dudarían de que si el gobierno argentino les iba a pagar, ¿no? Querían como garantía territorio continental, territorio argentino querían como garantía. Querían la Patagonia, ¿no? Creo que Sí, querían la Patagonia. querían que presentara, eso es lo que dicen algunas fuentes que lo han volcado en los noticieros a los cuales tenemos acceso, ¿no? Que querían como exigencia, ponían una cláusula en la cual nos reclamaban como tierra, no sé si es así, no es así. La cuestión que el pueblo respondió, ¿sí? Para participar de la fabricación de una vacuna y las mismas no fueron enviadas en tiempo y forma. Esa es la realidad. Y ahí, ¿con qué contamos ahí? ¿Por qué lo menciono? Porque contamos con un claro ejemplo de postergación entre los que más tienen y los que menos tienen. Después vemos qué responsabilidad nos cabe como país a nosotros por estar en la situación en la cual nos encontramos. Eso es independiente. ¿Sí? Eso es Igual independiente. Cada uno se va a tener que hacer responsable de lo que le corresponde. Pero ¿qué pasa? La diferencia siempre está, es la realidad. La diferencia siempre está. Siempre acá las cosas llegan más tarde. ¿Sí? Las cosas llegan más tarde, lamentablemente. Bueno, continuando porque ya nos quedan 5 minutitos, así terminamos con el tema, con este tema de las desigualdades sociales frente a los avances científicos y tecnológicos. Decíamos que había una gran brecha, ¿sí? Que tienen prioridad los países más fuertes en cuanto a los avances y al desarrollo en investigación tecnológica y científica. Y otro claro ejemplo, independientemente de las vacunas que mencionamos, es la industria farmacéutica que responde a el tratamiento de enfermedades de la vejez, que yo también me permito relacionarlo, y acá en los últimos 2 renglones de esta filmina lo pueden leer, ¿sí? En particular, más que a la industria farmacéutica en esos países desarrollados responder a paliar las enfermedades de la vejez, responde a la prolongación de la vida, ¿sí? A la prolongación de la vida, a prolongar la juventud, es decir, a retrasar artificialmente el proceso de envejecimiento, que es un proceso natural, el cual todos vivimos, al cual todos en algún momento vamos a alcanzar, y forma parte del ciclo vital, del ciclo de la vida. En pocas palabras, ¿qué se busca? La vida eterna. Vos te podés mejorar tu apariencia física, pero tu envejecimiento celular continúa avanzando, ¿sí? Y gran parte de esa industria de investigación y desarrollo científico y tecnológico apunta a eso. Apunta a una prolongación de la vida y pospone, a lo mejor, la investigación y el aporte en otras áreas, ¿sí? A ver si puedo avanzar una más.
Pero sabemos, continuando, como dice aquí, que la ciencia y la tecnología solo juegan un papel en estos aspectos y que se requiere un reajuste verdaderamente. Para que esto cambie alguna vez se requiere un profundo reajuste de índole social, político y económico. Y también además sabemos que la ciencia y la tecnología no tienen una orientación sensible frente a estas necesidades, ¿sí?, de desigualdad global. Pero, como habíamos visto en clases anteriores, a partir de cierto momento se produjo en el siglo XX ese punto de inflexión que yo les había comentado, ese quiebre a nivel investigativo, y es como que tienen un poco de freno, ¿sí?, a nivel mundial desde el punto de vista de la ética y de la bioética que habíamos hablado. Y hay ciertos retos sociales que debería asumir la ciencia, ¿sí?, entre los cuales se encuentran la atención al crecimiento poblacional a nivel mundial, ¿sí?, que pueda garantizar un desarrollo sustentable para esas personas ante la posibilidad de satisfacer esas crecientes necesidades básicas y las aspiraciones de lo que serán 5.000 millones de pobres en el mundo en menos de 20 años, ¿sí? ¿De qué forma pueden atender a estas necesidades? Verdaderamente aprovisionando a estas personas de empleos, ¿sí?, frente a cambios tecnológicos, entre otros, porque donde llega la tecnología y se suplanta una fuente laboral o un desarrollo de cierta actividad que hacía el ser humano, ese ser humano verdaderamente pasa a formar parte de la población desempleada y no se lo reubica o se lo actualiza, ¿sí? ¿Para qué? Para poder subsistir, ¿sí? Entonces, de ese punto de vista, la tecnología no ha contribuido, ¿se entiende también? Y en América Latina y el Caribe se considera la región más inequitativa del mundo y requiere un fuerte desarrollo científico, tecnológico para ayudar a contrarrestar esa creciente miseria, ¿sí? Se reporta un reducido nivel de atención en ciencia y el poco que existe, el poco nivel de ciencia y tecnología que existe en América Latina y el Caribe está centrado solo en grupos minoritarios de la población, es decir, los que más tienen, ¿sí?, agravando de esta forma la inequidad social. Bueno, estimados, son las 17:10. ¿Estamos? ¿Me escuchan? Sí. 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 Sí, profe. 17:30 volvemos a entrar, chicos. Bueno, profe, Buenísimo, gracias. Hasta profe. luego, gracias. Ok. Ahora puedo salir. Apretá